Queridas, queridos, este es uno de los videos de transición de la lectura de la obra de Freud en Editorial Amor-Rortu hacia, eh, esta es la Editorial Amor-Rortu, Obras completas de Sigmund Freud. En realidad es un libro verde, pero mi fondo de pantalla es verde, así que no se nota mucho. Pero esto ya lo terminamos. Completo en este canal encontrarán el estudio de los 23 tomos de la obra de Sigmund Freud, Editorial Amor-Rortu, leídos, estudiados, comentados por su servidor, con el afán de facilitar su aproximación, su estudio, la comprensión a la dimensión que quiso darle Freud a su obra específicamente. Porque, por supuesto, Freud, como todo ser humano, murió para pasar a formar parte de la historia, y en esa transición hubieron cambios en el sentido de su obra que fueron más bien adaptaciones tanto de los discípulos como de gente que no conoció a Sigmund Freud. Y sin embargo, dentro de esta transición, digamos, ideológica, conforme a los tiempos, se asoma la figura de un médico francés llamado Jacques Lacan. Ajá. Todavía falta algo de tiempo para que en este canal se aborde la obra de el doctor Jacques Lacan, pero sin duda no podemos aproximarnos a Lacan sin Freud, sin al menos una noción, una idea de Freud. Ajá. Lo que quería hacer Freud con su obra, con su ciencia, con su disciplina, que él solito funda, justo, digamos, en medio de su época, en medio de su tiempo, pero esa obra llamada psicoanálisis se transforma en un movimiento mundial que Freud ve morir por cuestiones de guerra. Comienza todavía en vida de la leyenda Sigmund Freud, la Segunda Guerra Mundial, situación que lo saca de Viena, de Austria, para morir Freud en 1939 en Londres, Inglaterra. Ajá. Pero en ese trayecto, en esos tiempos, o antes, digamos, de salir de Viena, salir de Austria, Freud recibe cartas de mucha gente, entre ellas un joven médico francés llamado Jacques Lacan. Ajá. Y hoy veremos la única carta hasta donde sabemos que intercambiaron estos dos grandes nombres del psicoanálisis. Inédita de 1936, traducción al de portugués a español por Damián Morelli Rodríguez. Ajá. Palabras de Sigmund Freud. Estimado doctor Lacan, gracias por el envío de su tesis de doctorado. Leía con máxima atención, centrándome, conforme a su propia indicación, en el caso que el señor denomina Aimé, sobre el cual se puede decir que ha sido estructurada toda la obra. Acerca de los deseos, entonces, haré algunos comentarios psicoanalíticos, los cuales inhabitualmente deberán tocar aspectos de la teoría, ya que esta es finalmente la que hace hablar a los supuestos hechos. Miren, eso me parece muy bello. La teoría hace hablar a los hechos. Gracias a la teoría analítica desarrollada por Sigmund Freud, podemos sacar conclusiones, podemos aproximarnos, digamos, a los hechos humanos y que esos hechos nos aporten, digamos, las indicaciones para acciones específicas, particulares, específicamente en la relación analítica. Ujú. Cuando dice Freud el Señor, se refiere a Lacan, ¿vale? El Señor recordará al respecto el comienzo de mis pulsiones y sus destinos. Les dejo en la descripción en este video pulsión y destinos de pulsiones. Oh, no, perdón, pulsiones y destinos de pulsión. Ajá. Obra de Sigmund Freud de 1914, cuyo manifiesto liminar continúo considerando válido. Básicamente le está diciendo Freud a Lacan, y voy a remitirme al texto Pulsiones y destinos de pulsión, eh, porque considero ese aporte mío.
digámoslo, a los cimientos, a las bases de una estructura teórica psicológica todavía muy válidos. Ajá. Este caso, el de Aimé, me interesó de sobremanera, teniendo en cuenta la observación incluida en mi Schreber. Ahorita hablamos de esto. En lo tocante con el mínimo de paranoia que un analista tropieza en su práctica habitualmente. Antes de continuar, su Schreber está hablando Sigmund Freud de uno de sus casos, o al menos uno de sus grandes desarrollos teóricos, al respecto de la paranoia de un abogado sumamente genial llamado Daniel Paul Schreber. Ajá, un juez ministro, si mal no recuerdo, de Inglaterra. Ajá. Si mal no recuerdo, este dato puede estar equivocado, pero les dejo en la descripción de este video todo el caso, todo el análisis de Daniel Paul Schreiber, que si mal no recuerdo, se llama sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Ajá. De ese nivel era el doctor Daniel Paul Schreiber. Ajá. Un abogado genial que, digamos, adquiere una paranoia, se desarrolla una paranoia, obtiene tratamientos médicos, psiquiátricos de acuerdo a su tiempo, pero él, el abogado, solito se cura. Ajá. En cuanto al análisis hecho de Freud a Schreber, lo hace de las memorias escritas y publicadas por el mismo abogado, Paul Schreber. Ajá. El análisis consiste justamente en una, ¿cómo decirlo? En un estudio científico de lo que constituye la paranoia. Ajá. Y aproximándonos justamente a esa teoría que en el caso de Schreber hizo hablar a la paranoia. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Por eso es que el señor bien sabe. Yo preferí centrarme en las memorias del presidente. Está hablando de Daniel Paus Schreber. Si mal no, si mal no recuerdo, presidente de la Cámara de Representantes de su país. Es decir, no solo un abogadito, un abogado de la élite. Ajá. Con todo, parece que adoptando tal procedimiento, sin darme cuenta de eso a posteriori, hubiese llegado a un dato que su AIME precipita o entrega como tal. Me refiero a la importancia del escrito en la paranoia. Mira, esto es curioso. Del escrito, es decir, los paranoicos tienen, digamos, la costumbre de escribir. Ajá. Hay una relación específica entre el lenguaje escrito y la paranoia. Y esto es muy importante también notarlo. A lo largo de todo mi estudio de la obra freudiana, pude profundizar en cuanto a la historia de la salud mental. Ajá. El doctor Sigmund Freud, en toda su obra, al menos en la traducción que revisamos, eh, en los 23 volúmenes, Freud nunca se nombra partidario de una salud mental. Ajá. Podemos decir, Sigmund Freud no tenía como objetivo curar de neurosis a sus pacientes. Ajá. Más bien, entregarles a los pacientes mismos los elementos que conformaban la neurosis que ellos padecían y con esa aproximación, con esa entrega, dejar a los pacientes mismos la responsabilidad de una reestructuración. Ujú. Con esto me refiero específicamente a que Freud, digámoslo así, permitía una práctica del paciente con el paciente mismo que les devolvía en gran parte una libertad que habían perdido a lo largo de su propia conformación. Ajá. No es una libertad que alguien más les robara, es una libertad que los mismos pacientes cedían, ajá, a cambio justamente de sostener sus vidas en determinadas circunstancias o con determinadas demandas, con determinadas solicitudes del ambiente y de ellos mismos. Ajá. Cuando dice Freud, la paranoia no está diciendo, por supuesto, que Lacan curó de paranoia a Aimé.
Voy a ser específico y también esto lo veremos antes de abordar la obra de Jacques Lacan con una biografía del maestro francés. Aimé, en su paranoia, enseñó a Lacan lo que Lacan era y lo que la humanidad es, de acuerdo justamente a la teoría que permite a la paranoia y a la neurosis hablar. Ajá. Ahorita, he ahí, digamos, una de las mayores contribuciones del psicoanálisis tanto a la ciencia como a la humanidad en general. Todos tenemos un poquito de locos. ¿Por qué? Entre otras cosas, soñamos. Y hablando del sueño, retomo la interpretación de los sueños como la primera formulación psicoanalítica, la hipótesis fundacional del psicoanálisis, el sueño como cumplimiento de deseo. Ajá. Un sueño que nos permite identificar. Podemos nosotros recibir del mundo estímulos, podemos procesarlos, pero también al momento de dormir, nosotros emitimos los estímulos y nosotros mismos podemos procesar lo que nosotros nos mostramos. Ajá. Ahorita retomo el caso Aimé, repito esto. El señor bien sabe, yo preferí centrarme en las memorias del presidente Schreber. Ajá. Con todo, parece que adoptando tal procedimiento, si darme cuenta de esto a posteriori, hubiese llegado a un dato que su Aimé precipita como tal. Me refiero a la importancia del escrito en la paranoia, trasladada en su paciente tanto por la redacción de notas autobiográficas como de cuadernos, como por sus dos novelas, entre comillas. Esto es, digamos, característico del el caso Aimé. Búsquenlo. No creo que lo encuentren todo en internet, pero al menos debe haber alguna referencia al caso Aimé en la biografía de Lacan en Wikipedia. Ajá. Vamos a continuar. Por cierto, hablando de libros de Lacan sobre Aimé, les recomiendo mucho la biografía Lacan escrita por Elizabeth Rudinesco. Ajá. Continuamos el texto. Ese texto no lo tengo leído, pero es decir, leído y comentado en YouTube. Lo he leído por mi cuenta y se lo recomiendo ampliamente. Lacan, esbozo de una historia, esbozo de un sistema de pensamiento por Elizabeth Rudinesco. Dice el texto, o sea que el paranoico coincidiendo en esto con el Señor, conmigo, en fin, con todos los que sentimos que debemos escribir, no apuesta, el paranoico no apuesta su dinero a verba volens, pero permanentemente a escriba manten. Tiene que coincidir con la aproximación que se produce entre el paranoico y el filósofo, porque en este la intensidad de lo personal es tan destacada que hasta da su nombre al sistema escrito, que a partir de él comienza. Y esto es bello. Fíjense una cosa. Antes de continuar y antes de hacerles mi comentario, coincidiendo en esto con Lacan, conmigo. En fin, algo que, digo, ya he leído, no todo a Lacan, pero sí he leído, he tenido aproximaciones a diversos textos lacanianos. Y puedo decir, conforme justamente mi lectura de Freud, Lacan amaba la obra freudiana. Ajá. Eso no es fácil. Eso no es sencillo, queridas y queridos. Yo mismo en mi lectura freudiana me llego a desesperar, me llego a molestar tanto con Freud como con sus traductores. Ajá. Pero no les puedo decir, no amo la obra freudiana. No puede haber, digamos, una elaboración como la que hizo Lacan sin tener ese acercamiento, sin tener esa estima por la obra de Freud. Y por eso, coincidiendo aquí con usted, doctor Lacan, no, bueno, recordando mi propia obra coincidiendo conmigo, no sé. En fin, dice Freud. Ajá. Y aquí la paranoia, en otras palabras, Freud dice aquí, yo tengo un poquito de paranoico. ¿Por qué? Porque quiero
plasmar mis pensamientos, porque quiero, y aquí coincido con los filósofos, asumir que pienso. Ajá, lo estoy retraduciendo esta parte del texto. ¿Acaso todo filósofo no cree, a sabiendas o no, que su cosmovisión conforma el punto inicial del cosmos, con la consecuente derrota del caos? Fíjense, hablamos de paranoia. ¿Qué es la paranoia? Yo les invito, por un lado, busquen. Ahorita ustedes son más libres que yo tengo el teclado en la mano, pero no lo voy a teclear. Yo voy a dejar que mi espíritu hable, porque eso fue lo que me enseñó el análisis, el psicoanálisis, no la psicología. Dejarme hablar, carajo. Paranoia. Yo me persigo y yo digo que otros me persiguen. Ajá. Y aquí lo que Freud dice, la filosofía comparte con la paranoia rasgos, elementos. Para el paranoico, voy a ponerlo así. Dios existe en él. Ajá. El paranoico. Y el filósofo, en cuanto cree que cree, dice, he puesto orden en el caos. Heme aquí. Yo, como filósofo, soy Dios. Cuando es un delirio la filosofía. Cuando ese orden no habita más allá del discurso del filósofo. Pum. Lo siento, pero aquí soy yo molestando a la filosofía, no es Freud. Bueno, un poquito Freud, pero gracias, doctor Freud, por eso. Observe el señor, dice Freud, observe, doctor Lacan, que su propuesta ateniente a Aimé, o la de ella misma, no lo sé, no lo sabemos, procede con la misma rutina en cuanto vehiculiza un prototipo, inclusive una observación primordial. Pequeña conquista la de Aimé. Prototipo primordial. Con afecto, aludo como nuestra pequeña y oscura mucama consigue ser una nada pequeña narcisa que acapara la ocupación libidinal del inteligente y, ¿por qué no?, erudito, doctor Lacan, convenciéndolo de su originalidad y su unicidad, y haciendo escribir a su vez respecto a ella. Es decir, querido doctor Lacan, esa paranoica ya lo conquistó. Y eso no es cualquier cosa, querido doctor, querido señor Lacan. Y aquí podemos decir, estúpido Lacan, porque ¿cómo puede ser que se haya encandilado con su paciente? No, queridas, queridos, el psicoanálisis enseña una cosa, principalmente. Somos seres humanos trabajando con seres humanos. Y en eso se distingue Freud de la mayor parte de los médicos de su época. En su época, les dejo en la descripción estudios sobre la histeria. En su época, un doctor se encontraba con una paciente o un paciente difícil, le ponía la etiqueta, bueno, no físicamente, pero diagnóstico clínico, histérica, histérico, neuróticos, a la basura de la medicina. No se puede hacer nada con ellos. Bye bye, con permiso. Tengo que irme a comer. Adiós. Ajá. Y dijo Freud, no. Histeria, neurosis obsesiva, neurosis en general, vale la pena estudiar. ¿Y qué creen? Los neuróticos nos enseñan cosas de nosotros mismos. Interpretación de los sueños, la neurosis, cuadro clínico de tiempos de Freud, no inventado por Sigmund Freud,
La neurosis adquiere una dimensión histórica particular. Ajá. La neurosis se transforma en el campo de estudio y en la forma de comprobar que el psicoanálisis era contundentemente una ciencia. Y lo sigue siendo, aun cuando los médicos, psiquiatras, psicólogos, en sus manuales no incluyan a la neurosis como un cuadro clínico. La neurosis existe, para bien o para mal. Entonces, seres humanos, analistas, trabajando con seres humanos, nosotros, en el análisis, si no ponemos atención en nuestros analizantes, no podemos hacer análisis. Porque, qué es lo que analizaríamos? ¿Los libros? ¿Los libros de historia? ¿Los libros, los cuadros clínicos? Eso es lo que tenemos como humanidad. ¿Cuadros clínicos? ¿Queremos nosotros encasillar la humanidad en su conjunto al cuadro clínico? ¿Queremos que eso sea la humanidad? ¿O ponemos atención en lo que la humanidad nos muestra? Dice el doctor Freud. O inclusive instándolo, invitándolo a sustentar en el mismo sentido que, entre comillas, toda tarea fecunda debe imponerse a la tarea de monografías psicopatológicas tan completas como sean posibles. Eso realmente no lo entendí. Pero creo que es básicamente lo que estoy comentando. Una cosa es, esto es la paranoia. Aquí tenemos un conjunto de síntomas. Ahí está. Pero cuando nos ponemos a registrar cada rasgo del enfermo, de la enferma, esto no alcanza. Esto estoy haciendo un signo con mi mano, queriendo decir la paranoia, el cuadro clínico, la monografía psicopatológica, es decir, la receta de enfermedad mental. Claro, dice Freud. Claro que el psicoanálisis, en tanto disciplina de las singularidades, debe velar por la atención al repudio de todo lo que no compone una minuciosa escucha al paciente. Mas ¿cree el señor que una monografía completa o exhaustiva da cuenta o respeta este carácter singular? Aquí me parece que Freud está regañando a Lacan. Me parece. A ver, ¿cómo que quieres tú reducir lo que tu paciente genial te dice a una monografía clínica? Ja, parece ser que es lo que está diciendo el doctor Freud. Mi obra, dice Freud, testimonia que las historias que redacté no fueron creciendo, entre comillas. Si tomamos como el caso el de la joven homosexual, les dejo en la descripción de este video un caso, ay, ¿cómo se llama? Un caso de paranoia, no, un caso de homosexualidad femenina. No me acuerdo el título de ese libro, de ese texto. Lo busco y lo dejo en la descripción. Homosexualidad femenina que contradice la teoría psicoanalítica. Creo que es así, pero lo voy a revisar, lo busco y lo dejo en la descripción. Antes tendría progresivamente, pienso ahora mientras le escribo,
que a recordar ciertas constelaciones que los instrumentos analíticos permiten esclarecer. Y de hecho, esclarece. Allí pueden estatuirse prototipicidades u observaciones primordiales. Puedo decirle que tal fue el modo fundamental según enfoqué los casos de relatos que mis queridos discípulos, los doctores Abraham y Ferenczi, uno escribe, entre comillas, lo que cae de nuestra práctica diaria, aun si el texto resultante fuese relativamente breve. Si no, sí. No olvido que Aimé no es un caso de psicoanálisis, en cuanto no hubo de su parte una intervención analítica, debido, como el señor declara, a factores ajenos a su voluntad, mas siendo un caso susceptible de aplicación del psicoanálisis, los lineamientos que menciona conservan su validez. Releo el escrito y compruebo que parte desde el escrito. A partir del escrito, pues derivé de su escrito a los de Aimé, que el Señor hizo que escribiera. Más también lo que a ella le configuró su delirio fueron ciertos escritos e imágenes publicitarias. Así lo interesante, más todavía, lo apasionante de Aimé es comprobar cómo los medios de comunicación de masas y de espectáculos públicos le proporcionan el soporte escenificado para diseñar sus perseguidores. La serie de la hermana, como el señor indica muy bien, basase en la lectura de artículos periodísticos, pósters y novelas, a la asistencia al teatro o al cine, a la contemplación de fotografías. Más aún, a partir de este núcleo se desgarran sus oídos contra la agitación sobre artistas, poetas, periodistas, editores que envenenan sus días. Imagínense eso, que realmente, y esto es de modo específico, la sociedad enferme a los sujetos. Y aquí no cualquier sociedad, la sociedad del arte. Ajá. Dice el texto. Qué notable génesis indirecta que tanto deben molestar a nuestros adversarios del otro lado del Atlántico, Estados Unidos, tan proclives como son a esa extraña concepción allí nacida llamada conductismo, asqueroso, aberrante conductismo. Eso es mío. Oh, queridas, queridos, si supieran, y de hecho les invito a que lo hagan, escuchen a los conductistas. Escuchen cómo los conductistas hablan de transferencia. Escuchen cómo los conductistas se acercan y coquetean con el psicoanálisis, desbaratándose ellos mismos. ¿Por qué? Porque no son analistas. ¿Por qué? Porque la ciencia es de ellos, ¿no? Aberrante, el conductismo y lo cognitivo-conductual. Doblemente aberrante. Dice el texto. Ah, miren, he olvidado la nota número 1. Me emocioné, discúlpenme ustedes. Verba volent, scripta manent. Cita latina tomada de un discurso de Cayo Tito al Senado romano y significa: las palabras vuelan, lo escrito queda. Hablando de la relación entre la paranoia y el lenguaje escrito. Ajá. La escritura permanece, mientras que los pensamientos, palabras, vuelan. A ver, a ver, a ver. Permítame un momento. Aquí está. Hablando de Aimé. Esta campesina perdida se ve bombardeada por una tormenta de palabras y de imágenes que la atontan, la descolocan, que no le dejan ya reconocer su lugar. Su mudanza a la, entre comillas, ciudad luz, me parece que es París, terminan por hacerla perder en su oscuridad. Se busca en su tentativa de reconstrucción en las letras impresas. Allí, firmes, allí, estables, allí garantidas o garantizadas, que están ahí, las letras, lo escrito, las que con su tremenda difusión multiplican las garantías indicadoras de un lugar para ella.
cosa que no ignora porque se caratula como una, entre comillas, verdadera enamorada de las palabras. Se nombra a ella misma Aime. Y a esa expresión el señor agrega, Lacan agrega, ese disfrute casi sensible que le producen las palabras de su propia lengua. Advierta, sin embargo, que luego de escribir la frase transcripta, el señor recuerda a Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, a propósito de un paranoico genio. ¡Qué bello! Con todo, yo creo que Rousseau incide en el doctor Lacan según la idea de buen salvaje. ¿Por qué? Porque idealiza en Aimé y lo generaliza, el, entre comillas, sentimiento de naturaleza, el cual, siguiendo a Monceau, cito el texto, es característica frecuente del paranoico. Ahorita vemos a Monceau, más para el señor, para Lacan, es un sentimiento de valor humano positivo, que teme sea destruido en aras de la adaptación social. Antes de continuar, nota número 2. Marcel la construcción paranoica, ¿vale? Esta cita de Monceau. Aquí. El caso de Aimé, dice Freud, campesina, ciertamente pareciera confirmarlo, pues su eclosión, no sé qué es eso, ahorita lo vemos, delirante sucede cuando pospone al regionalismo vital la diseminación urbana de las palabras. ¿Qué es eclosión? Permítame un segundo. Eclosión. Eclosión. Aquí está la definición de eclosión, acción de eclosionar. Ay, gracias. Me aclaraste mucho, Google. A ver, eclosionar. 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 Ay, gracias. Dicho del capullo de una flor, abrirse. Su apertura, digámoslo así. Su apertura delirante, es decir, Aimé, una campesina, viaja del campo a la ciudad, me parece que es París, para delirar. Un cambio, digámoslo así, de ambiente social que le permite a ella abrirse paranoicamente. Ajá. Y aquí podemos ver un poquito de lo que ya les comentaba. ¿Es la paranoia lo malo en sí? ¿Es la enfermedad mental lo malo en sí? No. En el caso de Aimé, si mal no recuerdo, ella lastimó. Si mal no recuerdo. Tiene ya algunos años que leí la biografía de Lacan. Pero esta paranoia, esta apertura al delirio, fue, digámoslo así, su forma de adaptación a ese ambiente citadino, específicamente en el caso de Aimé. Ajá. Vamos a continuar. Finalmente, cosa que no se intercambia más en las grandes ciudades que palabras. Pero, ¿la naturaleza guarda en sí alguna cualidad terapéutica? En todo caso, equilibrante. Según Colijo, ¿acaso transmite algo puro, no tomado de la acción depredadora de los hombres? Interesante pregunta, doctor Freud. Es cierto que no hay cultura sin malestar. Yo lo dije. Les dejo en la maldición, en la descripción de este video, el malestar en la cultura. Es cierto que no hay cultura sin malestar. Yo lo dije. Pero no es menos cierto que no hay naturaleza sin cultura. O sea, transitivamente, que no hay naturaleza que no sea alcanzada por el malestar. ¡Wow! Otra cosa es colocar, como el señor sagazmente lo indica, la cuestión en la multiplicación de mensajes.
Es el modo de participación social que pauta, digamos que mide, que organiza, inclusive un periódico. Es unos es uno de los efectos de los avances de la ciencia y de la industria sobre el modo de constitución y de adolecer, es decir, la forma en la que enfermamos mentalmente de una persona. Ajá. Quiero decir que eleva a potencia o a alcance de parroquia aquella que recordará Bergson como condición para la eficacia de un chiste. Les dejo también el chiste y su relación con lo inconsciente. Textos de Freud. Es por eso que respaldo absolutamente la certera afirmación que el señor escribía así. El delirio de interpretación de Aimé es un delirio de la casa, de la calle, del foro. Es decir, nuevamente, yo, como filósofo, no como psicoanalista, como filósofo, te doy tu significado. ¿Por qué? Porque yo ya lo pensé por ti. Besito. Pero no. He ahí, digamos, lo hermoso del psicoanálisis. No es la filosofía, no es el psicoanálisis. Somos los seres humanos. Por cuanto sustentamos significados, no significantes, significados, es decir, yo sé lo que quiero decir, yo sé, yo tengo por certero eso, delirio. ¿Por qué? Digámoslo así, el delirio fundacional, no del psicoanálisis, sino de la figura humana, es yo soy. Lo diré así. Me he puesto muy lacaniano ahorita. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estamos leyendo, podríamos decir como introducción de la introducción de la introducción de Lacan, la carta entre la persona más admirada por Lacan y Lacan. Es básicamente como si Lacan hubiera recibido una correspondencia. Uf, no, pues que no hay comparación. De su rockstar. Voy a plantearlo de esa manera. Ajá. Dice el texto. Para su paciente, según su registro, la víctima le fue cambiando desde su hermana en la villa hasta la señora Z, ofrecida como vedette por el foro, a quien ataca en plena calle. Si mal no recuerdo, efectivamente, no me acuerdo si Aimé mata a la señora Z o si la golpea. Aimé. En su ataque, eso sí lo recuerdo, Aimee es capturada y llevada al manicomio. Ujú. Esta señora Z no es como el Fletchig de Schreber. Si mal no recuerdo, era el nombre de su psiquiatra. Les dejo en la descripción el caso Schreber para confirmar esto. Eh, es un ser distante, una visión fugaz, un nombre en un lugar investido, es decir, en un lugar colocado, coloreado. Ajá. Antes que todo de símbolos de reconocimiento parroquial, que se prestaba a su ideal del yo, todavía asentaba sus bases. Perdón, que se prestaba a que su ideal del yo todavía asentara sus bases, es decir, alguien que era admirado. Pues justamente podemos decir, Freud era el ideal del yo de Lacan. Y sin duda el mío, no tengo ni por qué ocultarlo. Ajá. Pues natural, queridas, queridos, somos seres humanos. Amamos. Odiamos también, pero en este caso, amamos. Y Lacan y yo queremos ser como este caballero a mis espaldas, sin duda. Y acontece que es su mejor amiga, aunque se haya transformado en un acosador, no pudiera cargar sobre sí el peso del lugar, por no disponer de título que la autorizaran a tanto. Esta hipótesis que el señor piensa
la que juzgo correcta. No se compadece, sin embargo, con otra expresada, en la que afirma que la mejor amiga, entre comillas, hubiese sido agredida si hubiese estado a su alcance. Ciertamente. Es que ahí, en estas, ¿cómo decirlo? En estas agresiones también el paranoico demuestra su interés amoroso. Les dejo en la descripción el caso del hombre de las ratas. En ese caso, ese caso sí fue atendido personalmente por el doctor Freud. Un militar tiene, podríamos decir que sí, una paranoia, pero también una enamorada, un amor ideal que no solo desea, sino que también hasta cierto punto persigue, tal vez en la fantasía, tal vez en la vida real, pero también en este te amo pero te odio, Freud sustenta la ambivalencia, ajá, en su caso clínico y posteriormente lo elabora teóricamente. Ambivalencia afectiva, te amo y te odio. Ujú. Dice el texto. Entiendo que esta contradicción surge de la mezcla de dos criterios. Uno, el psicoanalítico, que rescata lo acontecido y lo somete a interpretación. El otro corresponde a más a un ejercicio imaginativo. Quiero significarle que el objeto de agresión o del delirio revela en Aimé un carácter más fácilmente móvil que en el Schreber, que en Schreber, perdón, como connotado más nítidamente, como connotando más nítidamente un funcionamiento pulsional, un carácter menos viscoso de la libido que el mostrado por el presidente, por Schreber, ¿vale? El presidente Schreber. Ujú. En efecto, la mejor amiga fue la que habló por primera vez con la señora Z de Sarah Bernhardt, que se constituye en una de las principales perseguidoras. Vale decir que quien decía, quien hablaba, se descolocó sobre los nombres de las personas de quien hablaba. Ellas fueron su sustituto, de nombre a nombre, en una verdadera cadena de deslizamiento incoercible. Esto todo, digamos, en relación con el delirio de Aimé. Ujú. Ahorita realmente me acuerdo muy superficialmente, no podría yo explicarlo esto en este momento. Digno de una enamorada de palabras que nos enseña inequívocamente, como le decía, el despropósito que postula el conductismo. Pues, ¿qué podría argumentar este? Con su simplismo explicativo, sobre el hecho que lo dicho sustituye a quien lo dice. Oh, lo dicho sustituye a quien lo dice, sin los choques o diques propios de los modos psiconeuróticos. Claro que, con todo, hay que ligar un modo psicótico con los psiconeuróticos. Permítame un minuto, vamos a terminar esto y regresamos al texto. Ya que el sentido de sus síntomas o de sus actos permanecen ocultos y enigmáticos. Aquí, queridas, queridos, Freud se eleva porque sabe que no está hablando con un fanboy, digámoslo así, un sujeto que simplemente dice, qué bonito el psicoanálisis, pero guácala la sexualidad. No como Jung, también ese ridículo, Carl Gustav Jung, ridículo y patético. Pero eh, Freud reconoce en el doctor Lacan algo más de seriedad. Ajá. Le sugiero una cosa, con calma, asocien a la figura humana con el amor. Y con esto también una advertencia. No todos los seres humanos aman. Podemos hablar, podemos querer, podemos desear, pero el amor. Hago énfasis en el amor porque Aimé, digámoslo así, era una enamorada de palabras. Ajá.
lo vacío, un poquito de Lacan, el significante, la palabra, que realmente no sabemos qué quiera decir. Aimé la cargaba de un significado que asumía como universal. Delirio. Eso nos enseña, sin lugar a dudas, primero, que no somos, digámoslo así, no somos lo que hacemos. Más bien, somos lo que decimos. Y aquí, hablando de lo ridículo del conductismo, queridas, queridos, discúlpenme si ustedes son conductistas, si tienen en estima algo del conductismo, discúlpenme, pero criterio propio es algo ridículo, tanto mi criterio como el conductismo. ¿El lenguaje es conducta? Si yo digo que vuelo es porque estoy volando. Si yo digo que amo o que odio, ¿estoy haciendo algo? ¿Dónde queda el simbolismo en el conductismo? ¿Dónde queda la metáfora? ¿Dónde queda el espíritu humano? ¿O no? No somos conducta. Y al mismo tiempo, buscan conductismo en Internet, en YouTube, encontrarán cognitivo-conductuales actuales. Pregunten qué es conducta. Tengo un texto por un conductista, no me acuerdo cómo se llama, pero buscando más sobre ese autor, dije, ay, caray, pobre sujeto. Entonces, ¿el amor es conducta, queridas, queridos? El amor es molestia, sin duda, malestar. El amor es un malestar. Pero el amor es un malestar que buscamos y que al mismo tiempo nos da significado. El título de el último Congreso Mundial de Psicoanálisis o de la Asociación Mundial de Psicoanálisis es Todo el mundo es loco. El título del próximo Congreso Mundial o de la Asociación Mundial de Psicoanálisis es No hay relación sexual. No me acuerdo cuándo será ese, si es en un año o en dos. No hay relación sexual. No hay. What? Lacan. Dice, lo estamos devanando, queridas, queridos. Esto hicimos ya con 23 volúmenes de este Caballero a mis espaldas. ¿Por qué no lo iba a hacer por uno más? Y no es un volumen, ya vamos más de la mitad, ya no estamos tan lejos de terminar. Entonces, el amor nos trastorna, el amor nos duele y lo buscamos, coqueteamos con él, nos da significado y al mismo tiempo, maldito, qué rico es el amor, no es sexo. También es rico, pero tiene sus diferencias. El amor no es sexo. Y aún así, sin los choques o diques propios. Aquí hablábamos del lenguaje. ¿Se acuerdan? Lo dicho sustituye a quien lo dice. Sin los choques, sin los límites propios de los modos psiconeuróticos. Claro que con todo hay que asociar su modo psicótico con los psiconeuróticos. Modo psicótico, creo que se refiere a Aimé específicamente. Ajá. Y aquí me parece que le está haciendo una observación a la tesis de Lacan, la tesis de doctorado. Ajá. Es decir, usted, querido doctor Lacan, tiene que asociar más la psicosis con la neurosis, ya que en el sentido de sus síntomas o de sus actos, permanecen los psicóticos ocultos y enigmáticos. Y debo decirlo, queridas, queridos, al menos
hasta donde comprendí la traducción o la edición de Amor Ortu de Freud, de las obras completas de Freud, Freud dice, los psicóticos no son analizables. Lacan tuvo avances en eso, hasta donde yo tengo conocimiento. Yo, de hecho, no, mi aproximación, mi formación como psicoanalista no me, digamos, no me ha facilitado. Tampoco es una cuestión también a veces de suerte. Yo no he tenido contacto con muchos psicóticos, neuróticos a diario, pero psicóticos no tanto. Ujú. Dice el texto. En referencia a la temática de los mecanismos productores, deseaba comentarle algunos puntos. Comenzando por la autopunición, el autocastigo, ¿vale? Tan decisivas en sus sólidas argumentaciones. El señor capta en Aimee una problemática que la localiza más allá del principio del placer, en cuanto a las consecuencias que se presentan de su acto agresivo, ya que éste tiene, a decir verdad, como acto pulsional, coincidiendo, por otro lado, fuente y fin de la pulsión, es decir, yo quiero eso porque es eso. Ajá. Yo quiero agredir porque quiero agredir, por ejemplo. Sin embargo, claro, digo, ella, y debo corregirme. ¿Qué significa ella desde que el psicoanálisis nos muestra la partición del aparato psíquico? Para preguntárnoslo de modo más apropiado. Lo que de ella, el Señor responde que su ideal exteriorizado, y está en lo cierto, solo que esta agresión patentiza su carácter irrisorio, en tanto ella intenta eliminar su ideal envidiado, obedeciendo un mandato autodestructivo de su superyo. Esto, a lo que yo llamé imperativo categórico, siguiendo a Emmanuel Kant, por su condición de inapelabilidad, es decir, de obligatorio, carácter de la neurosis obsesiva, y que también comparte ciertos rasgos con la paranoia, ¿vale? Significa para el señor uno de los puntos, el punto al que el psicoanálisis más notoriamente adhiere, lo que no deja de complacerme. Más colegí de aquí que los mecanismos psíquicos de autocastigo conforman una hipótesis nada implicada de las primeras síntesis teóricas psicoanalíticas. Me parece ya una afirmación que temo no poder compartirla. ¿Por qué? Porque muy temprano, en la interpretación de los sueños, y se menciona los sueños de castigo. Es verdad. En un capítulo ni marginal ni secundario. En efecto, afirmaba allí que ha de concederse que, admitiéndolos a los sueños de castigo, los sueños punitorios, se agrega allí un cierto sentido a la teoría de los sueños, afirmando líneas después que el carácter esencial de los sueños de castigo reside en que en ellos el formador del sueño no es el deseo inconsciente que procede de lo reprimido o sistema inconsciente. Señalo el deseo punitorio que recae contra aquel. Este último pertenece al yo, aunque también inconsciente, es decir, preconsciente. Algo complicado, ¿no creen, chicas, chicos? Claro, hace 3 años me vi forzado, ante una nueva edición del libro, La interpretación de los sueños, anexando una nota al pie, indicando que ese era el lugar donde debía colocarse al superyo o al superego. En tanto, descubrimiento posterior del psicoanálisis. Antes de continuar, el superyo, si mal no recuerdo, se introduce hasta 1921, en Más allá del principio de placer. Si mal no recuerdo, es posible que ahí me equivoque un poquito y se introduzca un poquito más adelante en la teoría psicoanalítica en el yo y el ello. No estoy seguro, podemos revisarlo, pero efectivamente se habla de, digamos, una evolución del pensamiento freudiano. Dice el texto. Ahora, recuerdo también haber redactado para esa misma edición otra nota incluida en el capítulo 6, párrafo, los efectos del sueño, en que apuntaba a una hipótesis que también estimo pertinente. Freud citando a Freud otra vez. Es fácil reconocer en estos sueños de castigo el cumplimiento de deseo del superyo. Superyo es lo mismo que superego. Ajá. Acá está. Aquí está. Ajá.
lo que implica, a mi juicio, una reformulación más precisa, basada en nuevos descubrimientos de la teoría psicoanalítica, de un fenómeno ya circunscrito y ya jerarquizado. Tanto es así que en mi afán de dejar esto aclarado firmemente, entenderá que esta precisión no se aplica únicamente al ámbito onírico, es decir, al campo del sueño, pues en este mismo texto la extiendo a los síntomas neuróticos, ¿vale? Podrá rever así el caso de la paciente con vómito histérico. Su síntoma, escribí, solo se engendra donde dos cumplimientos de deseo opuestos, proveniente cada uno de distintos sistemas psíquicos, pueden coincidir en una expresión, por lo que ellos debían ajustarse también a la hilación de pensamientos punitorios. Lo mismo ocurre con respecto al caso Dora. Les dejo el caso Dora en la descripción. Cuando adjudico su pretendida neuralgia facial a un autocastigo, o cuando asumo idéntica posición ante el impulso suicida o la manía de enflaquecer del paciente en el hombre de las ratas. Ya lo había mencionado, lo tienen en la descripción. Así, siguiendo la misma línea de otros textos, todos anteriores a 1921, observo este año para manifestarle que en él se puede datar mi segunda teoría del aparato psíquico, pues la psicología de las masas se desarrolla, a mi entender, cómodamente, si bien no ha sido comprendida bien por los comentadores. Bien, doctor Lacan, qui que sum tribuere, latín, dar cada uno lo suyo, cita del jurista romano Dominico Ulpiano. Dar a cada quien lo suyo. Mas siguiendo dichas preceptivas, debo agradecerle sinceramente el aporte que el Señor ha realizado acerca de la función del superyo, no suficientemente destacada en psicoanálisis hoy en día. Aludo a la operación aloplástica de dicha instancia del superyo. Ajá. Aloplástica, esto no lo entiendo yo. Vamos a ver, realmente es posible que no encuentre un significado. A ver, aloplástico. Mm, Los materiales aloplásticos son polímeros sintéticos inertes que se utilizan en cirugía para remodelar, crear volumen o sustituir un área anatómica determinada. ok. Versátil. La operación versátil del superyo. Ujú. El señor seguramente tendrá presente que esta clasificación versátil, autoadaptativa, autoplástica, la incluía hasta ahora solamente en la pérdida de la realidad en la psicosis y la neurosis. Este texto también se los dejo en la descripción. Mas me parece sumamente válida su articulación como una dimensión superyoica, en cuanto permite la intelección no solamente en cuanto al sentimiento de culpa, sino específicamente en la consumación de la necesidad de castigo, como acontece evidentemente con Aide. Esto había sido señalado por Alexander, que el señor cita en su libro, El carácter neurótico de 1930, porque un título idéntico utilizó el injusto Alfred Adler 18 años antes, sobre un tipo de paciente que canaliza sus conflictos antes de actuarlos en la realidad, que los revela bajo la forma sintomática. Mas creo que Alexander se equivoca cuando idealiza esta condición de carácter neurótico, entre comillas, al creer que ésta ya tenía resuelta su relación con la realidad, la cual, al contrario, debería retornar lo que estuviese separado autoplásticamente de ella. Creo, en efecto, que Alexander desestima el factor de renegación en juego, que torna esa realidad modelada de forma tal que para su presentación fidedigna el crimen se autolegitima, se justifica, entiendo. Diferente de Alexander, el señor destaca el lado descriptivo, al antiadaptativo del superyo, su hiperpresencia destilada en los efectos reales de retorno que suscita, más que en su hipotética ausencia juzgada de acuerdo con la falta de inhibiciones motrices. En este sentido, no se trata, la verdad, de ausencia, sino de esa orden de superación conservadora que me parece tematizado en Schreber,
Así, lo super ado conservado, perdón, lo superado conservado dentro retorna afuera. Su localización conceptual del superyo me llevó a una fecunda revisión del concepto que vertí en el prólogo de Eichhorn. Se los dejo en la descripción. En él sugiero la idea de una eventual falla superyoica en la estructura del delincuente impulsivo. Su contribución, en cambio, me reproduce apropiadamente a estas pocas líneas que, años antes de este prólogo, destiné a reflexión sobre el texto, los que delinquen por sentimiento de culpa, también en la descripción. Creo que estos, en verdad, se alivian como un suaimé, enseguida después de el acto en cuestión. Se curan, entre comillas, por la obediencia al insensato mandato superyoico bastante más violento y eficaz en el retorno viniendo de afuera, puesto en juego, perdón. Necesidad de castigo, como le decía, que avala tanto su postura como que Alexander pisoteó en su Psychoanalyse der no sé qué es eso. El castigo o el sufrimiento no se comportan. Repito, el castigo o el sufrimiento no comportan un beneficio secundario del síntoma, dicho de modo general, sino un beneficio primario, es decir, es lo que se busca. Esto es lo que traté de exponer cuando hice mención de las resistencias del superyo. En tanto él, el superyo, como el Señor comprendiera, perdón, y lo hizo funcionar a las mil maravillas. Yo colijo que esto fue posible en la medida que él, su antecesor, debe ser Alexander, puede asegurar que el superyo no se configura en función de una supuesta introyección individual de las normas manifiestas vigentes en la sociedad actual. Es decir, el superyo es individual, sino que implica algo y admirablemente bien resumido en Nürnberg. Así. Alexander lo considera un código de todos los tiempos, y invariable y recóndito en las profundidades del yo. Ciertamente un error. Y aquí esto fue algo también que yo he plasmado en mi propia obra, en mi propio libro se los dejo también en la descripción, lo leído, comentado por su servidor, Sexualidad infantil y crimen. No se trata, por ejemplo, de que el hijo de ladrones considere que está mal robar. No, dentro de su sistema, digamos, de valores, su sistema de creencias, se aproxima al robo como la herencia familiar y va a desarrollar habilidades en el robo, por decir solo un crimen, extraordinarias desde el punto de vista fáctico, utilitario. Ajá. Dice el texto. El señor pesquisó con agudeza y lucidez los meandros, los recovecos del psiquismo de Aimé, que transformarán una orden caótica en una concepción donde una hipermoral justiciera armó su mano con una navaja para responder al pedido de dar sentido a su propia vida, al precio de tratar de suprimir a la señora Z. Debe ser, bueno, dejémoslo así, al señor Z. Tal vez la línea de profundización de estos desenvolvimientos se encuentre Dr. Lacan en gran parte en su futuro como estudioso y practicante del psicoanálisis. Y ahora, para finalizar, permítame ir estableciendo una suerte de profecía que su texto me permite esbozar acerca de los destinos del psicoanálisis en Francia. El señor menciona reiteradamente a Pierre Janet, gran opositor del psicoanálisis, aseverando que su postulación de psicastenia es la más ajustada para la caracterización de las insuficiencias de personalidad de Aimé, como por ejemplo, escrúpulos, perseveraciones, inacabamiento de ideas, etc. Conjuntamente, cabe reconocerlo, con la descripción de Kremsmer sobre el carácter sensitivo. Bien es sabido que la actitud de Janet sobre el psicoanálisis ha alternado entre la beligerancia y el total desconocimiento de su originalidad, en tanto que permitió arrojarse la paternidad de los descubrimientos de nuestra disciplina. Primer punto, entonces. De hecho, hace poco encontré también que Pierre Janet vino a México hace muchos, muchos años. Por supuesto, pues
Yo ni siquiera, creo que ni mis padres vivían. Pero Pierre Janet vino a México para decir que lo que había hecho Freud era realmente obra suya. Pierre Janet, ajá, un francés, médico francés, si mal no recuerdo. Primer punto, entonces. Vamos, si el señor Lacan me permite, al que sitúo a continuación. Henry Cloud, a quien el señor agradece por el apadrinamiento de la tesis que motiva la presente carta, y con el cual, por otro lado, el señor colaboró tanto a nivel clínico como a nivel de coautoría de escritos. Pues bien, acontece que en 1924 el mismo Henry Cloud, apoyaba las extrañas ideas resistentes al psicoanálisis que por esa época circulaban en Francia, las cuales doy cuenta en el párrafo cuarto de mi autobiografía. No sé si se refiere a presentación autobiográfica, se los dejo en la descripción, ¿vale? ¿Qué entonces redactaba? 1924, esto me va a dar, digamos, como en la pauta para ver cuál es el texto freudiano que les dejaré en la descripción. Pienso en presentación autobiográfica, aunque también contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, aunque si mal no recuerdo, este último es de 1913-14. Regresamos al texto. En efecto, al presentarse el libro de Laforge y Alendy, Psicoanálisis y Neurosis, Henry Cloud escribió que se impone reservas desde un principio, ya que el psicoanálisis no se adaptó aún a la indagación de mentalidades francesas. Oh, inocencia. Algunos procedimientos de investigación fueron una delicadeza de los sentimientos íntimos y algunas generalizaciones de un simbolismo exagerado, quizá aplicables a sujetos de otras razas. No me parecen aplicables en clínica latina. Indiscutiblemente se me escapó un error. Dije más arriba, el mismo Cloud. Es claro que no puede ser el mismo que 9 años atrás fue el autor de dichas impropiedades cuasi nacionalsocialistas, casi racistas, podemos decirlo. Y ahora apadrina una tesis sobre psicosis paranoica de tamaña calidad. Porque creo que el señor doctor Lacan resume, condensa el tercer punto. La esperanza joven que tomando en cuenta la tradición de la mejor psiquiatría francesa, se me antojó un flan, procede a cruzarla con el instrumento analítico que, en su país, ingresó primero por las bellas letras, puente con el cual, importancia de las letras mediante, vuelvo al comienzo, que no es volver, claro está. Gracias, muchas gracias por el envío de su tesis de doctorado. Con mis más afectuosos saludos, su Freud. ¡Qué bello! Con esto, queridas, queridos, finalizamos esta primer parte. Aproximación a la obra del doctor Sigmund Freud. Ajá. Les recuerdo, esto no quiere decir que este canal termina. Ya he grabado eh, al menos una parte de la introducción de su biografía oficial por Ernest Jones. Empecé ya también con la obra de Melanie Klein y estoy abordando otra traducción de la obra de Sigmund Freud por Luis López Ballesteros. Ajá. Y al menos seguiremos trabajando a Freud en este canal un par de años más. Esto se los comento. Yo no me dedico a YouTube. No es mi intención dejar de trabajar para dedicarme a YouTube. Yo hago esto en mis tiempos libres, pero esto es para mí una delicia. Ajá, esto es para mí mi tiempo de esparcimiento, que también juego videojuegos. No les voy a mentir que esto es lo único que hago. Juego videojuegos, a veces toco la guitarra, a veces canto, y eso es para mí mi tiempo de placer. Igual que estos textos, igual que estos videos, y los comparto libremente con ustedes. Ajá. Y, ¿por qué no decirlo también? Estos videos, estos abordajes han sido para mí eh, una forma muy rica de crecer en cámara. Ajá. Tal vez no en redes sociales, que tampoco es mi interés,
Para mí esto de las redes sociales es una locura hasta peligrosa, pero eh, no por ello voy a dejar de darme a mí mismo esta clase de placeres, ajá, esta clase de goces. Queridas, queridos, seguiremos estudiando biografía de Freud, Melanie Klein, ya comenzamos, lo verán ya la siguiente semana, y otra traducción de la obra completa de Sigmund Freud por Luis López Ballesteros. Nos vemos en otros videos. Ay, ¿dónde está? Stop, stop, aquí está, ya lo vi. Agüita, ¿por qué? Pues no se vale nada más leer mm, sin cuidar el cuerpo. Bye.